A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? Bueno, vamos por favor sentándonos. Bueno, pues muy buenos días. Estamos súper felices de tener este día de presentación y de lanzamiento de ECA Social. Soy Ana Jiménez, estoy en Las Palmas de Gran Canaria y en nombre de la Fundación le damos una calurosa bienvenida a todas las personas que han querido acompañarnos. Este acto se está celebrando en paralelo, empezando por el norte, en Galicia, en Madrid, en Extremadura, en Murcia, en Andalucía y aquí en Canarias. Así que a todas las personas que se han hecho presentes, de verdad, muchísimas gracias. También hay gente que nos sigue en streaming y que no han podido venir al acto presencial y le doy un caluroso también saludo a nuestros compañeros y compañeras del resto de islas, que sé que nos están siguiendo, y otras delegaciones que también no han podido trasladarse. Queremos en primer lugar agradecer a las autoridades que nos acompañan. Hoy en todas las delegaciones tenemos representantes de alcaldía, tenemos también direcciones generales de gobierno regionales, tenemos gente de Diputación y de Cabildos que nos apoyan. Muchísimas gracias por el apoyo y por venir. También un saludo agradecido a todas las entidades del tercer sector que nos acompañan y sin las cuales pues, no podríamos hacer nuestro trabajo. Así que, de verdad, muchas gracias por estar. Nos alegra también contar con los miembros de nuestro patronato. Muchísimas gracias. Están también en Murcia, en Madrid y en Sevilla miembros de nuestro patronato que, salvo el presidente, todas las demás personas han podido venir y es un orgullo contar con este patronato sólido que ha luchado mucho por llegar a este momento. Y, por supuesto, pues un saludo enorme a todo el equipo de trabajo, que hoy hemos parado la actividad para venir a celebrar juntos y juntas, que llevamos 1 año y medio de muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucha locura, pero, bueno, ya es una realidad, lanzamos la entidad al público y, de verdad, gracias, porque este es un día para nosotros y nosotras celebrar también. Bueno, hace 2 días se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y con este sentido pues queremos hacer hoy presente todas las realidades de las personas vulnerables que atendemos desde ECA Social. En el acto vamos a tener una primera parte en conexión con todas las sedes que nos están siguiendo y en la que presentaremos la institución y tendremos unas palabras de inspiración sobre nuestra labor. Después les presentamos a los ponentes. Y posteriormente se cierra la conexión y en las sedes donde hay un acto presencial se sigue el acto para aterrizar en la realidad local. Bueno, pues sin más empezamos con nuestro director general, don José María Segura, que nos va a presentar la institución. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Lo decía Ana, quienes han podido venir presencialmente, tanto aquí como en todas las sedes. Sabemos que las agendas queman, final de año, cierre de proyectos, justificaciones. Gracias a todas las personas de corazón que nos han querido acompañar. Hoy es un día grande para nuestras alianzas, para las personas que acompañamos, para todo el equipo de ECA Social y para todo el equipo de Radio ECA que nos ha acompañado en este proceso. Lo decía Ana, para las patronas y patronos que han creído en la creación de esta nueva fundación. Quiero agradecer especialmente a los ponentes que luego introduciremos, a Alberto Ares, compañero jesuita, director del Servicio Jesuita Refugiados, que hace unos pocos días estaba en Ucrania y ha querido acompañarnos un poquito para ayudarnos a abrir el horizonte de misión de ECA Social. Nos incorporamos al área social más importante del mundo, que es el área social de la Compañía de Jesús, y eso para las personas a las que acompañamos es una gran oportunidad. Y nos acompaña también Patricia Fernández, alias Patuca, especialista en defender los derechos de las personas migrantes y muy conocida en todo el sector social y muy querida. 2 personas referentes a las que hemos pedido que apadrinen y amadrinen el nacimiento de la creación de ECA Social. Muchísimas gracias por acompañarnos. La Fundación ECA Social nace del acuerdo entre la Compañía de Jesús y Radio ECA Fundación Canaria y lo hace para hacer más efectiva, más eficiente, más ágil nuestra misión. Voy a recorrer, con perdón, un poquito el cronograma de lo que ha sido el nacimiento de esta fundación. En 1992 comienza la gestión de fondos por parte de Radio ECA, del área social, de ministerios, de comunidades autónomas y proyectos europeos. En 1998, la cooperación internacional. En 2007, con Caixa Proinfancia, empezamos el proyecto de área de menores y familia. En este momento acompañamos a cerca de 6.000 menores y más de 4.000 familias en toda España. En 2013 creamos un área conjunta para coordinar toda esa labor
Y en 2020 creamos el área de menores y familia precisamente para coordinarnos con la red Mimbre, que es la red de la Compañía de Jesús, que realiza esta labor también en toda España. Con las cifras que voy a dar a continuación entenderán un poquito mejor por qué hemos creado una fundación que se dedique especialmente a lo social. Estas son cifras de la memoria del año 22-23 de Radio ECA Fundación Canaria, que ahora llamamos ECAEDU. Acompañamos a cerca de 27.000 personas a través de 132 proyectos locales, nacionales, regionales, del Ministerio, europeos. En España, casi 10.000 personas se formaron en procesos y en programas de inserción sociolaboral, programas de orientación hacia el empleo, y de esas casi 400 personas encontraron trabajo. Hay otras personas que siguen en formación. Menores en vulnerabilidad, menores no acompañados o menores que están en instituciones con las que trabajamos en Alianza. Llevamos varios años en un proyecto que se llama Contigo, que el nombre lo dice todo, ponemos a la persona en el centro y articulamos la red en Alianza y acompañamos a más de 200 menores, 230 menores. Añádanle los 6.000 menores que decía antes del proyecto de Caixa Proinfancia. Además de esto, somos una institución que cree en la educación. Nacemos de una institución educativa, hemos sido parte de una institución educativa, creemos en la educación para cambiar el mundo y en la sensibilización. Hacemos talleres en alianza con colegios, con instituciones y hemos llegado a más de 10.000 personas en formaciones que tienen que ver con la interculturalidad, con el medio ambiente, con la igualdad. Y en el ámbito de la cooperación internacional estamos presentes en Mauritania, en Senegal, en Guinea-Bissau y en Cabo Verde. Desde Canarias son nuestros vecinos. Hay menos distancia a algunos de estos países que entre algunas de nuestras islas. Por eso, permítanme, en el resto de España, que acentúe que para Canarias es vital esta colaboración, como lo es para el resto de España y para Europa. Por eso Alberto Ares está hoy aquí también. Como ven, con este volumen estamos hablando de 27.000 personas acompañadas. Con este volumen, esta diversidad, este volumen de gestión de proyectos, se hacía necesario crear una fundación propia, una estructura propia que nos hiciera más ágiles en nuestra respuesta, pensando en atender más y mejor a las personas que acompañamos. El horizonte que hoy abrimos a ECA Social, es verdad que llevamos ya un tiempo trabajando, aquí las compañeras, las pioneras, que fueron las del área de menores y familia, que empezaron pues desde aquí el reconocimiento, el agradecimiento y la enhorabuena, llevan ya un tiempo funcionando y ahora la Fundación ECA Social está llamada a desplegarse y a crecer en alianza con el tercer sector de la Compañía de Jesús y todo el sector social en general. Prueba de ello son las alianzas que aquí nos acompañan y les agradecemos mucho el esfuerzo de estar aquí. Nuestro horizonte es seguir colaborando en alianza, eso está en nuestro ADN, seguir en coordinación, seguir soñando, seguir sinergiando, seguir coinspirando, dejar que el espíritu nos lleve a donde más necesaria sea nuestra intervención. Si nos preguntan cuál es nuestra misión, en los estatutos hay una parrafada muy larga, que es lo propio de los estatutos, pero se puede resumir en que vamos a seguir trabajando con ustedes, vosotras, con todas las alianzas que nos acompañan, liderados por el patronato, en hacer de este mundo un poquito más humano, un poquito más justo. Dicho más en largo, construir entre todas las alianzas, con también nuestros patronos y la gente que nos aporta un dinero que nos ayuda a seguir funcionando, construir sociedades más justas, equitativas, igualitarias, interculturales, diversas, sostenibles, promover el empoderamiento, mejorar las condiciones de la vida de mucha población, acompañarlas en ese proceso, lo tienen que liderar ellas. Entiendo que sí, o sea, a un proyecto así, ¿quién no se va a sumar, no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la única manera que sabemos, contando con todas las instituciones que nos han acompañado hasta ahora. Sin duda nos apoyaremos especialmente en ECA Educativa, que es nuestra raíz. En alianza con ECA seguiremos acompañando la formación y la inserción sociolaboral de muchas personas. Seguiremos apostando por la sensibilización. En cooperación internacional seguiremos apoyando la educación para el desarrollo. Seguiremos en diálogo con nuestras hermanas mayores en la Compañía de Jesús, que son Entre Culturas y Alboan, viendo en qué países de África podemos seguir siendo respuesta y a cuáles nuevos nos lleva la misión. En diálogo con el Secretariado de Misiones aquí presente y con el que tenemos trabajo también en toda península a través del Servicio Jesuita a Migrantes, seguiremos creando vías de inserción sociolaboral para muchas personas que son nuevos vecinos y nuevas vecinas y que están aquí para quedarse. En definitiva, trataremos de ayudar a que las personas encuentren un futuro digno y decente. Y eso lo haremos a través de la alianza, a través del contacto, a través de la formación, que básicamente es lo que llevamos haciendo 30 años. Solo que ahora lo vamos a hacer
con un nombre propio, con una estructura propia que nos haga más ágiles y que nos haga servir más y mejor. No quiero terminar sin agradecer a todo el equipo, al que me está viendo aquí en vivo y en directo, y a todo el que está en Alianza, a todo el equipo directivo, al patronato. Esto que yo aquí he resumido en 4 minutos ha sido un año, como se pueden imaginar, muy heavy, de toma de decisiones fuertes, de apuestas fuertes, de riesgo, de incertidumbre, de estómago un poquito desinquieto, que decimos acá, porque esto es cambiarle el motor a un avión transatlántico mientras está en el vuelo. Esto se dice muy bonito, se sueña muy bien, pero luego en lo concreto pues ha supuesto vértigo, ha supuesto incertidumbre, ha supuesto fiarse de la dirección y de las decisiones que estábamos tomando. Y yo quiero agradecer a todo el equipo, a todas las alianzas, a todas las personas que me estén viendo, que hayan soñado, que se hayan sumado, que hayan peleado y que hayan apostado. Y desde aquí lo que les podemos prometer es que vamos a seguir abriendo horizonte, que ECA Social nace para llegar más lejos y mejor, inspiradas por el Magis, como hemos venido haciendo, que es preguntarnos dónde hay mayor necesidad, qué es lo que otras personas no pueden hacer o dónde no llegan. Queremos colaborar con todo el sector social, tanto en Canarias como en el resto de España, seguir colaborando con el sector social de la compañía, al que nos vamos a ir vinculando cada vez más en colaboración con nuestras alianzas locales. Queremos que nos ayuden a soñar, que nos ayuden a aprender, que nos ayuden a desaprender y poner al servicio de toda la sociedad nuestros talentos. Para eso nace ECA Social. Gracias por compartir misión y pasión. Y ahora voy a decir algo que siempre he deseado decir, que es dentro vídeo. Les dejo con ECA Social. Hola, somos la Fundación ECA Social y es el momento de conocernos. En 2022, y tras un profundo análisis entre la Compañía de Jesús y Radio ECA Fundación Canaria, se crea ECA Social. Esta nueva fundación asume el desarrollo de los proyectos sociales que venía desarrollando Radio ECA, subrogando a todo su equipo humano y su experiencia de más de 30 años para continuar fomentando el empoderamiento y mejora de las condiciones de vida de la población más vulnerable. Ese paso adelante mejora la sostenibilidad y la eficiencia, y supone un paso importante en su misión de contribuir a la construcción de sociedades más justas, equitativas, igualitarias, interculturales, diversas y sostenibles. Ejecutamos nuestra labor a nivel nacional a través de sedes en 7 comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Y a nivel internacional en 5 países africanos: Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Cabo Verde y República Democrática del Congo. Desde estos puntos estratégicos, nos esforzamos por acompañar a las personas más vulnerables y promover una ciudadanía crítica y consciente, trabajando directamente sobre 4 líneas de actuación: derechos de la mujer, migración y ciudadanía global, vulnerabilidad social y la cooperación internacional al desarrollo. Acudí aquí ante ustedes para que me guiaran, para que me dijeran, esto es así. En el proyecto Ellas y ECA Emplea Mujeres trabajamos con 100 mujeres de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todas ellas vulnerables o en riesgo de exclusión social, y lo que hacemos es mejorar su empleabilidad mediante formaciones, en este caso de atención sociosanitaria en ayuda a domicilio o en instituciones. Además, le damos una formación también en igualdad, porque consideramos que es muy importante, y también orientación profesional. Todos los barrios que hemos pasado, yo he visto una mejoría sobre los barrios y las mujeres que participan en el curso. Yo tuve un seguimiento muy personal, llegaba y yo le contaba mi vida a Eli, teníamos una conexión muy especial. Eli han crecido una ala así de grande, se ha convertido en líder de grupo, está trabajando, además ha animado a un montón de participantes a que viniesen al proyecto. Pasó de no salir de su casa a ser la primera en apuntarse en todas las actividades.
avanzo na beto, na café, na visita ñosa, vete que fuenda, na nitu, na bana. Pues como equipo de orientación lo que hacemos es acompañar a nuestras usuarias en todo el proceso. Lo primero que hacemos es un diagnóstico individualizado donde detectamos todas sus necesidades y en base a eso creamos y diseñamos un diseño de itinerario completamente individualizado, donde podemos trabajar todas las herramientas de búsqueda de empleo y la formación que necesite. Únete a nuestra misión y descubre más sobre nuestra actividad en ecasocial.org. Somos la Fundación ECA Social. Acompañamos personas. Construimos futuro. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. Tienen ahí también la página web, www.ecasocial.org. Estamos de estreno con la página web. Les invitamos a visitarla y también a que nos den sus comentarios, porque estamos en construcción y todavía sabemos que es mejorable. Bueno, pues le damos paso a Alberto Ares, como ha comentado el director de Servicios Jesuitas a los Refugiados. Ha venido desde Bruselas para acompañarnos y estamos pues súper felices de tenerte aquí, Alberto. Muchas gracias. Lo primero de todo, muchísimas gracias. Es un placer, un honor estar aquí hoy con todos ustedes. No me puede dar más alegría, además, ver rostros de gente conocida y me imagino también las cámaras a tanta gente también de la familia ECA que nos está siguiendo, ¿no?, en este evento. Decían mis compañeros que hace unos días, y es verdad, en este último tiempo vengo de visitar campos de refugiados en la frontera entre Myanmar y Tailandia y hace poquito estuve en Ucrania. Y allí estaba hablando con una compañera, Olena, y me dice, y Alberto, ¿y dónde vas? Y le digo, bueno, pues me voy a Canarias. Y me dice, vas a la playa. Y le dije, bueno, no, voy al lanzamiento de una nueva fundación que lleva trabajando muchos años y trabaja sobre todo en la integración, en el trabajo con gente vulnerable, en diferentes rincones del mundo, pero también en la península. Y me dijo, Alberto, te voy a decir un secreto, diles esto. A ver si logro que se nos mueva. Ajá. Vamos a ver. Me dice, Alberto, diles que vivimos en un mundo muy plural y muy diverso. Seguro que las Canarias, seguro que la península, ¿no?, España vive, ¿no?, La gran pregunta es, ¿cómo podemos vivir juntos? ¿Podremos vivir juntos? Ella me lo decía desde el dolor de tener que dejar su casa en el este del país y tener que estar ahora en el oeste de Ucrania, en una ciudad que se llama Lviv, Leópolis, ¿no?, que decimos nosotros en castellano. Y desde esa realidad me gustaría comenzar este pequeño espacio donde podamos ver la importancia que ECA Social tiene dentro del conjunto de la misión de la Compañía de Jesús en España y yo creo que también dentro de nuestra sociedad, ¿no?, plural y diversa. Le voy a pedir a mi compañero. Cuando hablamos de esa integración, seguro que ustedes, si les preguntara aquí a cada uno y a nuestros compañeros y compañeras pues en la pantalla, nos dirían que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene diferentes dimensiones, una dimensión socioeconómica, la gente se integra a veces cuando encuentra un empleo, cuando puede acceder a una vivienda, cuando... Tiene que ver con lo jurídico-político, cuando una persona puede inscribirse en el padrón, puede acceder a un tipo, ¿no?, de residencia, y tiene que ver con una cultura, aprender un idioma, sentirse integrado dentro de un contexto. Desde esa realidad es desde donde nace ECA y Chema nos ha explicado muy bien cuál ha sido nuestra historia. Si miramos la realidad de los jesuitas en todo el mundo y vemos las prioridades, lo que ECA Social está intentando desde hace años implementar encaja
muchísimo con las grandes prioridades de la Compañía de Jesús. Si ven, estas son las 4 prioridades y hay una de ellas que se llama caminar con los excluidos. Caminar con aquellos que son más vulnerables, que muchas veces las sociedades pues, les consideran pues, no aptos para muchas cosas, y ECA Social desde años lleva comprometida con esta causa. La casa común, los jóvenes, todas estas prioridades que también ECA Social. Si vamos poniendo el foco hacia España, la Compañía de Jesús en España también lleva trabajando años en unas prioridades que, pues como ven ahí, la inclusión de la infancia, el acompañamiento y el servicio de la defensa de las personas migrantes, la participación y la ciudadanía. ¿Les suena algo de lo que han escuchado en el vídeo hace un momentito? Pues tiene que ver con el trabajo que ECA lleva adelante. Porque, como nos dice su misión, y nos lo recordaba también Chema hace un momentito, la misión se centra en contribuir a la construcción de sociedades más justas, equitativas, igualitarias, sostenibles y un largo etcétera, ¿no? Sobre todo de conexión con las personas más vulnerables. Además, lo intenta hacer desde unas claves muy concretas, desde la formación, la orientación, el acompañamiento, la sensibilización, la educación para el desarrollo, ¿les suena? Y cualquier tipo de programas que presenten estos objetivos. Por eso encaja muy bien cuando uno mira el escenario a nivel mundial, cuando uno mira la misión de la Compañía de Jesús en España, la misión de ECA encaja como si fuera un guante en ella, ¿no? Con estas 4 prioridades de los derechos de la mujer, la migración y la ciudadanía global, los colectivos más vulnerables y la cooperación, ¿no? Al desarrollo. Y lo hace desde unas claves que no son cualquiera y que las hace distintiva dentro de la realidad y en el escenario en el que hoy, ¿no?, movemos. Los valores de justicia, de igualdad, de equidad, de tolerancia, de interculturalidad, de solidaridad y muchos otros que incorporan un abanico, ¿no?, muy claro. La Compañía de Jesús en España, uno diría, pues Alberto, si es que hay muchas fundaciones, hay mucho trabajo, ¿no? Pero la ECA Social presenta una particularidad y algo que suma a un trabajo que la Compañía de Jesús viene haciendo durante pues, muchos años, llegando a casi 1 millón de personas, 800.000 personas, con más de 70.000 personas acompañadas en proyectos de intervención social, 23 entidades, ¿no? Mucho trabajo. Si miramos el mapa y ven ahí todos los puntitos, les invito a que se centren y que miren un poco la realidad de dónde encaja ECA dentro de la península, y es donde pues, las entidades del sector pues, tienen más necesidad y donde ECA Social va a apoya desde hace tiempo, pero va a reforzar nuestra misión. Ni que decir tiene de nuestra realidad en Canarias. Algo que con esto, bueno, pues como me gustaría centrar la mirada, ir también concluyendo, es centrarme como en el logo, en el moto, acompañamos personas, construimos futuro. Algo que caracteriza nuestra forma de entender a nivel de la Compañía de Jesús, pero bueno, yo creo que el trabajo que ECA ha venido haciendo desde hace tantos años es que acompaña a personas y no las acompaña de cualquier manera, las acompaña de una manera cercana, mirando a los ojos, estando allí donde surgen las necesidades. Y no lo hace solo quedándose clavada a veces en la vulnerabilidad, en la dificultad, sino en una clave de esperanza. Por eso no solo miramos hacia el futuro, sino que lo intentamos construir. En una clave, me van a perdonar, saben que soy jesuita, ¿no? Y en este tiempo de Adviento hablamos de construir el reino de Dios. Una manera de construir futuro, de tener una mirada esperanzada, más humana, más cercana, donde la gente pueda sentirse realizada. Creo que eso es lo que ECA Social está hoy celebrando en este lanzamiento
Y yo creo que para todos nosotros y nosotras, en todos los rincones de los lugares pues, donde estamos, es un momento de alegría y un momento de mirar el futuro con esperanza y de ponernos manos a la obra, seguir manos a la obra en nuestra misión. Así que muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto, sobre todo por poner el foco en la esperanza, que esperamos que sea también parte de nuestro día a día, no sucumbir ante la dificultad, sino tener una mirada esperanzada. Y le damos paso a Patricia Fernández, ella es abogada especialista en migraciones y también viene aquí a madrinar el acto y a darnos su visión, y ha venido desde Madrid, o sea que también le agradecemos mucho el traslado. Bueno, en realidad, agradecimientos míos, es para mí, ¿no?, un privilegio el poder estar aquí hoy, compartir y, desde luego, bueno, pues ver todo este trabajo que se está haciendo. Mi propuesta, o los ejes sobre los que yo voy a hablar, están enfocados hacia el tema de las migraciones, sabiendo que ECA Social atiende una realidad de exclusión social mucho más amplia que la que realmente atañe a las migraciones. Pero lo hago recuperando las palabras de Hannah Arendt en su artículo, ¿no?, Nosotros los refugiados. Y en ese artículo Hannah Arendt advertía y definía, ¿no?, que los refugiados son la vanguardia de los pueblos. En este sentido, la propuesta de Hannah Arendt, su acercamiento era decir, lo que ha ocurrido con las personas refugiadas, lo que ha ocurrido con nosotros, abandonados de toda suerte, puede ocurrir con cualquier otro. Por lo tanto, el lugar de enunciación es ver efectivamente la realidad de la movilidad humana como uno de los iconos, ¿no?, o como uno de los paradigmas de la exclusión social, entendiendo la exclusión social no como un accidente, no como una dificultad, no como una mera vulnerabilidad, sino como una auténtica violación de los derechos humanos. Y, por lo tanto, aunque yo voy a hablar en clave de movimiento migratorio, pensemos efectivamente, ¿no?, lo que concluía Hannah Arendt, o una de las reflexiones de ese artículo, y es que lo que pudieron hacer con nosotros lo pueden efectivamente hacer con cualquiera. Y que el entendimiento entre los pueblos se hace añicos si permitimos que algunos de sus miembros sean excluidos y perseguidos. Por lo tanto, el reto, ¿no?, es acompañémonos como personas hacia la construcción de una ciudadanía. Se hablaba efectivamente, ¿no?, y es el lema de ECA Social, que es la construcción de un futuro. Mi propuesta es que construyamos ese futuro conjunto desde una construcción de una ciudadanía global. Esa ciudadanía global pasa efectivamente por no solo celebrar la proclamación del 75 aniversario de los derechos humanos, sino también por reivindicar efectivamente su vigencia. Constituye la Declaración de los Derechos Humanos el marco que nos hemos dado para realmente reconocernos, más allá de cualquier otro ejercicio de ciudadanía, reconocernos como solo seres humanos. Y vuelvo otra vez al artículo de Hannah Arendt. En esta propuesta de construcción creo que es muy importante que nos reconozcamos como seres humanos y nos reconozcamos como habitantes de una casa común, ¿no?, que nos compromete, y solo desde allí efectivamente construiremos un futuro compartido. Este futuro compartido pasa por reconocer el valor de las personas en movilidad, por incorporar los saberes del sur. Yo he hablado, ¿no?, de la Declaración de los Derechos Humanos, 1948, 75 años, pero mucho antes que la Declaración de los Derechos Humanos, ya el Imperio de Mali, en sus cartas de Mandem, proclamaba efectivamente que toda vida humana es sagrada, ¿no? Ya hubo una primera declaración de Mali, que no tenemos incorporada a nuestro acervo. A lo mejor deberíamos incorporar en esta construcción de un futuro compartido los saberes y los valores explícitos de las personas a las que acompañemos. Acojamos, sí, pero dejémonos también efectivamente acoger. Y lo hacemos, ¿no?, en esa clave de derechos humanos, en esa reivindicación,
combatiendo los paradigmas del discurso global sobre la movilidad humana. Tenemos un deber de memoria y un deber de reivindicar efectivamente la movilidad humana, no solo como una constante en la historia de la humanidad, es así, sino también como un valor específico. ¿No? Decía el profeta Isaías que la paz es el fruto de la justicia. Solo habrá paz entre los pueblos cuando haya efectivamente justicia entre los pueblos. A lo mejor en un mundo injusto, la desobediencia a las normas migratorias constituye efectivamente un imperativo ético. A lo mejor estamos construyendo un paradigma de la movilidad humana, hablando siempre de la movilidad humana en términos de irregularidad migratoria, ¿no? Y por lo tanto fomentando procesos de criminalización. De esto precisamente hablaba también Hannah Arendt en su artículo. De qué manera desposeemos a las personas de ese concepto de ciudadanía global y entonces los derechos pueden ser retirados y concedidos al arbitrio de la legalidad, pero no desde la concepción de una ciudadanía global. Por lo tanto, la propuesta sería rompamos ese paradigma de la movilidad humana. A lo mejor las personas migrantes que ayer desembarcaron, ¿no?, aquí en Gran Canaria constituyen una nueva forma, a lo mejor son Rosa Parks sentándose en el lado del autobús que le corresponde. Rompamos esos procesos de criminalización de la movilidad humana y de la exclusión social, porque no nos olvidemos que la criminalización es una forma de marginación y, por lo tanto, animo, ¿no?, a que entendamos la inclusión social con ese marco de acceso a derechos. Y luego es imprescindible que acompañemos los espacios de sufrimiento. Y acompañar los espacios de sufrimiento significa dolerse, significa incorporar la espiritualidad propia de las personas, ¿no?, en una Europa que envejece no solo en términos democráticos, sino en términos de valores humanos, en un norte global que ha perdido efectivamente sus valores, en este caso europeos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los valores europeos, ¿no? Hablamos de la democracia griega, de la razón compasiva de Jerusalén. Todo esto lo estamos perdiendo, ¿no? Por lo tanto, esa espiritualidad propia de las personas en movilidad, esa espiritualidad propia y sencilla de las víctimas de la exclusión social contribuyen a enriquecer nuestro patrimonio efectivamente humano y a reivindicarnos. Y, desde luego, como he señalado antes, reivindicar la movilidad humana. Y hagámoslo desde la memoria. Estamos en un espacio privilegiado, ¿no?, como son las Islas Canarias. Una sociedad que guarda de una manera muy fiel su memoria migrante, su identidad como pueblo en movilidad, ¿no? Probablemente esa memoria migrante es sustrato de esas políticas de derechos que actualmente yo creo que se implementan desde la sociedad civil canaria. Tenemos un deber de memoria, un deber de recordar por qué se proclamaron los derechos humanos. Tenemos un deber de memoria de las víctimas. Ese deber de memoria de las víctimas constituye hoy en día la trinchera frente a la barbarie. Creo que tenemos un número inaceptable de personas muertas en dirección al norte global, ¿no?, en dirección precisamente a los lugares con mayor capacidad de rescate, ¿no? Entonces, cuando se rescata una vida por parte de Salvamento Marítimo, ¿no?, se está rescatando gran parte de la humanidad. Y tenemos como sociedad una cuestión muy, como sociedad española, ¿no?, un patrimonio muy importante, y es que tenemos un cuerpo de salvamento marítimo que es civil, ¿no?, y que no distingue. No tenemos un cuerpo de salvamento marítimo de personas migrantes, tenemos un cuerpo de salvamento marítimo de personas, ¿no? Y yo creo que eso constituye un patrimonio que enriquece nuestra sociedad democrática. Bueno, pues yo siempre lo digo, tengo un anhelo y es que nadie tenga que migrar, pero que todo el mundo tenga derecho a hacerlo. Que si migras, no tengas que cruzar irregularmente una frontera. Si cruzas irregularmente una frontera, que no te disparen. Si te disparan, que no mueras. Si mueras, que seas enterrado. Que si eres enterrado, la tumba lleve tu nombre y que tu madre pueda efectivamente venir y rezarte.
Y en esta memoria de la construcción, ¿no?, en esta memoria de las víctimas, lamentablemente estamos fallando. Y esto tiene que ser también un imperativo ético hacia el que nos tenemos que dirigir, hacia recuperar el valor de las vidas, pero también el valor de la muerte. Hay una piedad mortuoria que estamos perdiendo en las sociedades europeas y que nos enraiza efectivamente con el valor de la vida. Y luego yo creo que hay una memoria colectiva que tiene que ser también dique de contención del neocolonialismo y de la tentación de que Europa viva la realidad de las personas migrantes, de las personas en movilidad, solo como una posibilidad de aporte en términos demográficos o en términos económicos. Hay un valor singular y único en cada una de las personas a las que acompañamos. Precisamente por eso, ¿no?, desde la Fundación ECA acompañamos personas, construimos futuro. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, por este empuje a ver las personas y a no olvidar y tener una memoria agradecida. Y ahora ya pues vamos a ir cerrando esta primera parte de la presentación, dando paso a los distintos encuentros de cada una de las comunidades autónomas. Bajo el enfoque de los derechos humanos, vamos a hablar en Galicia, en Madrid y en Extremadura sobre inclusión social con distintas perspectivas. En Murcia se hablará sobre la violencia de género. En Andalucía, sobre los desafíos de la intervención con infancia y familia vulnerable. Y aquí en Canarias, sobre migraciones. Y en cada territorio contamos con diferentes personas expertas a las que agradecemos verdaderamente su contribución. Así que, José María, para cerrar esta primera parte. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, a todas las alianzas. Bienvenidas y bienvenidos al presente. Aquí teníamos a Ana, que dentro de nada será ya oficialmente, pasando por el patronato, la directora gerente de la nueva fundación. Gracias a todas y todos por acompañarnos. El futuro lo tenemos ahí por hacer juntas y juntos. Muchas gracias y sigamos disfrutando. Desconectamos ahora y pasamos a las delegaciones. Sí, en Canarias nos quedamos quietos y cada uno en su sitio, no sean los de Madrid para Galicia, los de Galicia para Murcia, cada uno en su sede y muchas gracias a todas y todos. Gracias. Bueno, pues ya ahora vamos a permanecer en streaming, pero solamente con los compañeros y compañeras de las distintas Islas Canarias, que no hemos tenido sino un solo acto presencial aquí en Las Palmas, y en el resto de sitios pues están los compañeros y compañeras de las distintas sedes siguiendo el acto. Así que mantenemos por eso la conexión, pero ya en el resto de delegaciones se han desconectado. Y ahora entonces aterrizamos en la realidad local de Canarias, invitamos a los dos ponentes que ya hemos presentado a esta mesa redonda. Y lo que vamos a tratar ahora pues, es de aterrizar sobre uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad y que Patricia nos estaba ahora mismo introduciendo, ¿no?, que es el reto de las migraciones en Canarias. Lo que quisiéramos sería tener un diálogo abierto entre los dos, que luego también pudiéramos hacer parte del público que pudieran preguntar y formar parte de este diálogo, ¿no?, las personas que nos acompañan. Bueno, sabemos que tenemos este enfoque, como estaba diciendo Patricia, son todos los días las personas que llegan, las personas que fallecen, las personas sin nombre que están ahí. Entonces quisiéramos saber cuál es la realidad, cómo ven ustedes esta realidad, ustedes que no viven aquí, pero que escuchan las noticias, ¿cómo ven esta realidad de la migración en Canarias? Dejamos a Patuca que comience, si te parece. Bueno, yo comentaba antes que cuando creo que la sociedad Canarias es hoy en día faro, puerto y ancla en la movilidad humana. Y lo es porque no solo constituye el destino, ¿no?, de algunas de las personas que transitan en dirección al norte global, sino también porque creo que tiene una sociedad de acogida extraordinariamente comprometida con la movilidad humana. Y esto, cuando uno viene de la península, lo percibe. Creo que es un valor que se debe trabajar y que se debe conservar. Y creo también que tiene retos importantes en la movilidad humana. Una de las trampas en las que estamos, en términos de migración, en las que estamos habitualmente inmersos es en la trampa del lenguaje, ¿no?, de la comunicación.
Hablamos de la frontera sur, pero ¿somos realmente frontera sur o somos frontera norte? ¿No? Estamos en un territorio que es geográficamente africano, políticamente europeo, ¿no? Culturalmente diverso. Hablamos del mundo occidental, pero Casablanca está más al occidente que Viena, ¿no? Y nunca definiríamos a Casablanca como un lugar occidental, ¿no? Creo que estamos... Y en esa trampa del lenguaje, en esa trampa de la comunicación, vivimos instalados en la emergencia. En la emergencia de un fenómeno que en realidad es sistémico, no es emergente. Recientemente el Ministerio de Inclusión ha declarado, ¿no?, la emergencia migratoria por las llegadas al Hierro. Estamos muy lejos de las 56.000 personas del año 2006. No voy a cuestionar que las llegadas al Hierro constituyan efectivamente una situación de emergencia para la sociedad isleña y, desde luego, para toda Gran Canaria. Pero, si hacemos una mirada efectivamente global, ¿cuántas son las 38.000 personas que han llegado al Hierro, si es que caben en una grada del Bernabéu? Lo que pasa es que hace falta, yo creo, que Canarias no tenga que sostener en solitario la primera acogida de las personas migrantes. La vida de las personas migrantes no se termina con la acogida es imprescindible, ¿no? Pero la acogida de las personas, la vida de las personas migrantes se libra realmente los derechos en la integración, es más, diría yo, en la inclusión. Porque no es lo mismo que te inviten a la fiesta a que te inviten a bailar, ¿no? Entonces, se juega efectivamente la inclusión, pero empieza por la acogida. Y, desde luego, yo creo que uno de los retos es que la sociedad europea, pero en todo caso la sociedad española, se tiene que comprometer efectivamente con los territorios de acogida. Y ese compromiso pasa no solo por la redistribución de las personas, incluida también de los niños y niñas, es decir, que tenemos que modificar nuestro actual sistema, y pasa también efectivamente por políticas públicas de incentivo en materia de políticas sociales a los lugares que hacen efectivamente esa primera acogida. Yo dejaría aquí la mirada. Sí. No, me gustaría seguir un poco la reflexión que has comenzado, Patuca, porque me parece muy interesante. Viniendo desde Bruselas y viendo un poco la realidad, pues como cuando dicen, ¿no?, los fotógrafos con el zoom, ¿no?, el gran angular para ver, ¿no?, toda la realidad europea, y viendo, saben que estamos en estos últimos días pues con los pactos, saber el nuevo pacto de migraciones y refugio a nivel europeo, si llegamos adelante, si vamos... El foco en esas negociaciones están puestas casi todos en procedimientos fronterizos. Lo que, ¿no?, Patuca estaba comentándonos, parece que nos estamos olvidando lo que me decía esta compañera, ¿no?, refugiada Olena en Ucrania. Somos todos migrantes, vivimos en sociedades plurales, con necesidades de mirar al futuro con esperanza. Creo que Canarias, algo como reto, pero yo creo que como una oportunidad, yo diría para el resto de Europa, ¿no?, dentro de este contexto, es ayudarnos a tener esa mirada de acogida, esa mirada, ¿no?, de comprender la realidad de la gente que llega y de intentar incorporarla, sabiendo todo lo que significa esa presión. Porque yo les diría una cosa, si miramos los números, y a veces, pues lamentablemente, lo que vemos muchas veces en los medios, que es lamentablemente esas situaciones de tanta vulnerabilidad, al año pueden llegar 200.000, 300.000 personas de manera irregular. Uno diría, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, son muchos, depende de con qué comparan, ¿no? Si comparamos, qué sé, con 400, 500 millones de habitantes en toda la Unión Europea, si comparamos con 2 o 3 millones de personas migrantes que llegan todos los años a Europa, ¿es mucho? Pues no llega ni a un 5, a veces un 10% de las entradas anuales. Nos jugamos, yo creo, mucho en ese reto, y yo creo que también a Canarias. Lo que necesitamos también incorporar, de alguna manera, Patuca también lo decía, es una mirada en la que la acogida se dote a los lugares donde se recibe más, ¿no?, más personas migrantes con los suficientes recursos y se acompañe en estos procesos. Y pueda haber una mayor corresponsabilidad. Luego igual podemos hablar un poco más de la política europea y de lo que estamos hablando en esto. Y yo creo que tenemos
además una responsabilidad moral todos nosotros, ¿no? Ética, con muchas personas que en algún momento fueron familiares nuestros hace años, que yo tengo buena parte de mi familia en Argentina, migraron a México, a otros lugares, al norte, a Holanda, como de otros, ¿no?, lugares están intentando llegar acá. Sí, y en este sentido que estáis hablando de reto, ¿verdad?, de reto como sociedad, de la acogida, de la integración, ¿qué retos tenemos las entidades del tercer sector aquí en todo esto, ¿no? ¿En qué tenemos que jugarnos más? Hay unos retos, yo diría, que están como en la retaguardia, ¿no?, que tienen que ver cómo a nivel social, como sociedad civil, como mirada de conjunto, pues que son administraciones públicas locales, ¿no?, regionales, nacionales, internacionales, con los pactos, la sociedad civil, tenemos un reto conjunto. Las entidades sociales tenemos vamos a decir, nuestro carisma y nuestra manera de hacer las cosas, pero no podemos, pues, una madre en un hogar tiene un rol, un padre tiene un rol, un hijo tiene un rol, cada uno tiene un rol dentro de una familia. Creo que las entidades sociales también. El rol específico yo creo que es acompañar, llegar, ser como esa mano a veces acogedora, donde otros no pueden llegar, tener esa capacidad especializada de atender a la realidad social de colectivos vulnerables, como hace ECA Social también durante tantos años y seguirá haciéndolo. Entonces, yo creo que esos son unos retos. Voy a dejarle algún reto más a Patuca para no citarlos todos, pero creo que hay un elemento que tenemos que tener muy clara. Las entidades sociales tenemos un rol y una responsabilidad, pero que creo que como sociedad tenemos que mirarlo en conjunto, si no, pues podemos perder el foco, a veces diciendo estas entidades sociales no pueden o no saben o... Yo creo que, como decía Alberto, que la vocación de una entidad social tiene que ser atender aquello que se escapa por las costuras del sistema. Es decir, no tenemos que suplir las responsabilidades públicas en materia de políticas sociales, pero sí que es verdad que hay aspectos en los que es difícil, ¿no?, que las políticas públicas lleguen. Y para todo aquello que se escapa un poco por las costuras del sistema, ahí es donde tenemos que estar las entidades sociales. Creo que en materia específica de atención a personas migrantes, creo que además las entidades sociales tenemos un trabajo, tenemos un reto, que es el de evitar la guerra de pobres contra pobres. Hay una tendencia, ¿no?, cuando los recursos son efectivamente escasos, y es que las políticas o las pretensiones de hospitalidad se nos destruyan por la necesidad de las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad social de competir por los recursos. Y esto lamentablemente ocurre, ¿no? Y entonces confundimos al enemigo y entonces se deteriora la cohesión social, se deteriora la convivencia social. Por eso yo cuando propongo que haya inversiones en políticas públicas en los territorios de acogida, no planteo que haya inversiones para mejorar la acogida de las personas migrantes, no. Lo que tiene que haber son inversiones en políticas públicas y en políticas sociales para la población del lugar, para las personas autóctonas y las personas que están llamadas a ser vecinos y vecinas de ese lugar. No planteo que mejoremos los campamentos de acogida a personas migrantes, no, mejoremos el acceso a derechos sociales de los vecinos y vecinas que van efectivamente a hacer después ese proceso de inclusión social. Entonces, yo creo que estar atentos, ¿no?, a esas tentaciones de que se generen dinámicas de guerra de pobres contra pobres, que ya digo, me parece que son... Y luego creo que hay otra mirada que tenemos que hacer y que es muy, muy específica de los territorios de frontera, y es que en la exclusión social siempre hay un último que viene a sustituir al último, ¿no? Siempre hay otro que viene por detrás que sustituye, ¿no?, que es más vulnerable que el vulnerable que siempre. Y yo creo que propongo en esa ruptura, ¿no?, del paradigma con el que estamos mirando las migraciones, tenemos que hacer una reflexión sobre cómo estamos combatiendo la irregularidad migratoria. Y voy más al detalle. Tenemos que hacer una reflexión, y digo desde Canarias porque creo que es donde ya están viendo, ¿qué está pasando con los jóvenes que están condenados por ser capitán de patera? ¿Cómo es posible que estén pobladas, ¿no?, la cárcel de Juan Grande de jóvenes que han utilizado
sus habilidades y capacidades para conducir una embarcación, para buscar. ¿Por qué el artículo, por qué la Convención de Ginebra dice no se castigará a las personas que utilicen un pasaporte falso, que es un delito, para acceder a un territorio regular, y ahora mismo estamos condenando a prisión a jóvenes? Es decir, creo que tenemos que hacer una mirada, tenemos que ir un poquito más allá dentro de los retos, porque son los últimos de entre los últimos. Hay algo de esto que creo que además ECA Social puede aportar a esta realidad que comentábamos del tercer sector y de ese trabajo conjunto donde cada uno pueda asumir su rol. Bueno, tengo que agradecer mucho los años de patrono también en Radio ECA y el ver cómo dentro del patronato, pero dentro del trabajo conjunto, pues están las administraciones públicas locales, la Iglesia, ¿no? Otras entidades sociales, los medios, donde poder mirar de manera conjunta una necesidad y poder aportar, ¿no? Desde las mejores capacidades que unos y otros tienen. Creo que esa realidad de Canarias, a veces, bueno, yo soy de un pueblo pequeño en León, no lo digo por Canarias, de una realidad a lo mejor más pequeña o más, ¿no?, con un espacio, puede ayudar o puede dar claves, pueden ser como piloto para otras realidades, los que estamos desde Bruselas y vemos el contexto europeo, donde pueden ser de gran ayuda hacia otros contextos que son diversos, pero que viven realidades a veces como las que vive Canarias. Y en este sentido que habéis nombrado la legislación, ¿no? Sobre todo tú, Alberto, que estás en el corazón de Europa, ¿qué futuro tienen las leyes que ahora mismo se están fraguando? ¿Cómo nos van a afectar en este territorio de llegada, este territorio tan frágil? Mira, me gustaría ser un agente de buenas noticias en esto, pero no lo puedo ser. Hoy por hoy, por lo menos como estamos en estas claves del Pacto Europeo, uno puede decir, mira, podemos ayudar a los países que tienen más presión para que puedan acompañar, acoger mejores vías seguras y legales. No se está primando esto, se está primando, parece en las negociaciones, todo lo que está encima de la mesa, son procedimientos obligatorios fronterizos donde se prima la mayor detención, la rápida identificación de las personas que llegan a territorio. En cierta manera, los que llevamos años trabajando en este campo, el JRS, en varias partes del mundo, sabemos que esas son medidas que refuerzan la mayor detención y la vulneración de derechos. Ni os digo lo que parece en estos últimos días que está encima de la mesa, es saber qué edad de los menores se pueden detener. Se hablan de 12 años, algunas filtraciones hablaban de 6 años. Digo, ¿esto de qué estamos hablando, no? Creo que esa hay una clave. Hay otra dentro de los reglamentos y directivas que se está hablando de la corresponsabilidad. Una corresponsabilidad o solidaridad obligatoria, ¿no? Pues yo no sé cómo esto, cuando uno estudia de pequeño la solidaridad, es solidaridad, no es obligatoria. Bueno, es un juego de palabras, estoy bromeando un poco, pero no es broma, ¿no? Muchos de la corresponsabilidad de los Estados miembros se está hablando, bueno, en acoger a las personas, imaginen que llegan a Canarias y que pueden ir a Alemania o pueden ir a Polonia o pueden ir a otro país, pero se están haciendo otras modalidades. Yo puedo pagar un dinerito y puedo hacer que en mi territorio no lleguen y se los quede. O puedo enviar a algunos agentes de inmigración de los que tengo por allá y se los mando por allí para que les echen una mano. Bueno, creo que hay elementos que yo creo que hoy en día, en estos últimos días, se están debatiendo si la presidencia española está intentando impulsar un acuerdo, que me parece muy loable, por una parte, de poder ayudar. Pero creo que lo que está encima de la mesa ahora, yo diría desde nuestra realidad de JRS Europa, ojalá que no lleguemos a un acuerdo si llegamos a este acuerdo, de vulnerar más los derechos y ojalá podamos dar un giro, porque esto va a afectar seriamente a Canarias. Este tipo de políticas va a afectar seriamente a las personas que llegan a territorio. Y entonces yo estoy preocupado. Perdonadme que he tenido un discurso, pues yo creo que muy positivo, muy de ver la oportunidad, pero esto me parece una cosa muy seria. Y como no trabajemos por
vías seguras y legales, por hacer una mayor corresponsabilidad. Si somos una familia, si somos un espacio único, es que tenemos que compartir las duras y las maduras, ¿no? Como uno dice. Entonces, creo que esto es algo muy serio y creo que esto nos afectará. O sea, que ojalá yo desde aquí, ¿no? Aunque estemos en Canarias, pero lanzo también un poco al Parlamento, al Consejo, que por favor pongan en el centro los derechos de las personas, porque como tratemos a las personas más vulnerables es de la manera como nos vamos a tratar todos y todas. Y ese es el futuro que imaginamos como sociedad. Creo que eso es un tema muy importante. Disculpadme que me ponga así un poco muy serio con esto, pero me parece importante. Porque verdaderamente la legislación es al final la que marca las circunstancias en las que se puede atender y acompañar a estas personas. No sé, Patricia, si quieres añadir en ese sentido. Bueno, yo creo que estamos yendo hacia, si el pacto migratorio sale adelante, estaremos yendo hacia a un derecho del horror, ¿no? En el año 2013, que ya había empezado la diáspora siria, había 50 millones de personas en desplazamiento forzoso en el mundo, ¿no? 10 años después, 2023, estamos en 108 millones. ¿En qué momento hemos pensado en qué momento Europa fantasea en que eso no le iba a afectar? ¿En qué momento hemos pensado que ese crecimiento exponencial, ¿no?, de las personas que se movían no iba, o podemos contener eso con unos mecanismos, ¿no?, que se habla de mecanismos rápidos, ¿no?, de un screening rápido, cuando las personas que trabajamos en intervención social, en acompañamiento, sabemos que la identificación de necesidades de vulnerabilidad personal es un proceso, no se hace en una entrevista, no es posible. Esto se va a hacer, efectivamente, a costa del sufrimiento de las personas, a costa de negar la supervivencia a aquellos que sean expeditivamente retornados y, desde luego, a costa de nuestra sociedad democrática. Entonces, estamos instalados en ese derecho de la otrocidad. El derecho de extranjería es el derecho del otro, y del derecho de la otrocidad al derecho a la atrocidad hay muy poquito. Tenemos que tener cuidado que no nos deslicemos por él. Nosotros desde ECA Social nos preocupa muchísimo y queremos aportar, hacer incidencias, sensibilizar, o sea, que este debe ser uno de nuestros temas y es una de las cosas que hemos puesto, ¿no?, la migración junto a la ciudadanía global, ¿no? Por esto de decir, construyamos sociedades de acogida, seamos conscientes, seamos críticos. Y una de las cosas que uno piensa desde la utopía y las campañas que hacen las diferentes organizaciones, claro, se demandan las vías legales y seguras, ¿no? Vías legales y seguras. Es que al final, cuando ves todo esto que está pasando, dices, pero ¿por qué hay que jugarse la vida? ¿Por qué no podríamos mejorar las políticas para que pudieran viajar tranquilamente? Porque se gastan muchísimo más dinero en jugarse la vida y con las embarcaciones que vienen que lo que podrían es costearse un billete de avión, pero no les dejamos, ¿no? O sea, es una utopía pensar que Europa en algún momento, Europa o España, pueda cambiar esta legislación. O sea, ¿cómo podríamos desde la sociedad apostar por esto, por unas vías legales que hagan que la gente se mueva como nosotros y nosotras desde España podemos movernos? Yo creo que a nivel de ECA Social a mí se me ocurren muchas claves, ¿no? También en conexión con las entidades, con los organismos públicos, locales. Hay muchos elementos. Hay mucha gente joven que llega a las Islas Canarias, sé por los sectores hoteleros y que hay necesidad de personas. A veces nuestro mismo sistema, ¿no?, laboral es tan inflexible para poder atender las necesidades que tienen nuestros mismos empresarios. Hace años, teniendo un encuentro con, no voy a decir la empresa de transportes, ¿no?, pero me dijo, mira, Alberto, nos gustaría contratar a jóvenes transportistas marroquíes que pueden venir, pero no están en el listado de oficios que necesitamos cubrir, pero realmente no los podemos cubrir. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Creo que la formación, por ejemplo, que ECA Social durante años viene realizando, ¿no?, en esta dimensión, puede ser un buen apoyo
a los organismos, ¿no?, públicos aquí en Canarias, que puede apoyar. Yo creo que hay una parte donde la sociedad civil también, además de presionar a nuestros, a nivel de políticas públicas importantes, tienen que ver también con estas dimensiones, entre otras, entre otras. Yo creo que hacer pedagogía de derechos con los interlocutores sociales, ¿no?, utilizar la confianza que han depositado las personas a las que acompañamos en nosotras, que ECA Social acompaña. Eso es un tesoro, es un privilegio que tenemos que poner a su servicio, ¿no? Entonces, yo creo que hacer esa pedagogía de derechos con las administraciones públicas, creo que es importante construir un relato alternativo de la migración y de la exclusión social, de tal manera que permita efectivamente comprender el valor que se aporta a la sociedad española. Es verdad que estamos en un momento complicado, pero yo siempre pongo como ejemplo de capacidad de revertir esas lógicas del discurso público la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería con relación a la infancia migrante. La infancia migrante, no nos engañemos, se constituyó a partir del año 2018 en adelante, ¿no?, en el enemigo público número 1. Se constituyó en el foco de los discursos de la extrema derecha, hablamos, ¿no?, de los MENA. Y en cambio, en el año 2021 se produce un cambio reglamentario que precisamente lo que hace es otorgar más derechos, ¿no? Se revierte esa lógica cuando parecía que todo estaba en contra de los niños y niñas migrantes y de los jóvenes extutelados, se produce un cambio reglamentario que modifica eso. ¿Eso por qué se dio? Bueno, pues se dio por la capacidad y agencia de los propios jóvenes migrantes, se dio porque las instituciones educativas, los talleres de formación donde estos niños y niñas estudiaban, advirtieron la absurdez y la ilógica del sistema de estar formando a chicos que luego no podían efectivamente incorporarse al mundo laboral, porque los empresarios que tenían a estos mozos y mozas trabajando decían, es que quiero contratarle y no puedo, porque los educadores de los centros de protección de menores advertían de... O sea, se produjo un consenso social acerca de que efectivamente era necesario esa modificación. Las opiniones son opinables, pero los datos están ahí para poderlos verificar. Es decir, la incorporación de estos jóvenes al mercado laboral vía acceso a derechos ha supuesto efectivamente un importante incremento para las arcas de la seguridad social. Sabiendo que ese no es el objetivo de la inclusión, pero sabiendo efectivamente que eso forma parte de la inclusión, creo que el ejemplo de la juventud migrante extutelada nos da la vía de lo que podemos hacer como entidades sociales, y es aprovechar el caudal y la fuerza de las personas en movilidad, aprovechar nuestra capacidad de interlocución con las administraciones públicas, estudiar con rigor científico de qué estamos hablando cuando hablamos efectivamente de inclusión social y poner todo esto encima de la mesa de quien tiene que tomar las decisiones. Y entonces es más fácil tomar decisiones acertadas. El acceso, además, yo creo que comentabas, ¿no?, el acceso a derechos es un elemento fundamental. Algo, y solo una última clave para recuperar, lo que comentábamos antes de políticas públicas universalistas ante los grandes retos sociales. Creo que esto es un elemento clave. En nuestras sociedades, hace pues, unos años, tuvimos una investigación de la Universidad Pontificia Comillas en 9 barrios populares de la geografía española. De eso salieron varias publicaciones. Hay un libro que se titula así, Lo que esconde el sosiego. Os invito es un informe FOESA, ¿no? Os invito a que le echéis un vistazo. Y todos los agentes sociales, todos los migrantes, lo que sacamos en conclusión es necesitamos en espacios como la educación, como el empleo, ¿no?, como el acceso a la sanidad, políticas que realmente refuercen en espacios, en barrios más populares, pero en nuestra sociedad, acceso a ese tipo de derechos. En la medida que trabajemos ante esas realidades, dejaremos o impediremos que ese discurso que bien comentaba Patuca, ¿no?, de criminalización, a veces de buscar chivos expiatorios en aquellos que no pueden votar, en los últimos que llegan, en aquellos que no pueden alzar la voz, pues lamentablemente, ¿no?, que erosione la realidad social que vivimos hoy en día. Por eso me parece vital.
Vale, pues ahora vamos a, si les parece, tener un momentito más de apertura al público, a las personas que nos acompañan. Si quieren, pueden ir pidiendo el micro por si tienen algunas aportaciones, preguntas para compartir. Gracias. Sí, muchas gracias a todos por las intervenciones. Un par de reflexiones. La primera es en relación con ECA Social y que me gustaría, como soy miembro del patronato, y pondré especial énfasis en ello, en que trabajemos, por supuesto, en la asistencia, pero mucho en la reflexión y en la acción política. Al final es algo en que bueno, pues requiere más recursos, siempre son escasos, pero es esencial, si no, no hay transformación. Y también en la corresponsabilidad y tomando conciencia de las sociedades en las que vivimos. A mí, un aspecto que me preocupa es en Canarias, somos territorios aislados, conocemos lo que ha ocurrido en otras islas en el Mediterráneo y el hecho de que tenemos también que el tercer sector presionar para que esa corresponsabilidad con el resto de España en la acogida de menores y mayores refugiados, inmigrantes, sea real, porque si no, en un momento determinado la sociedad se vuelve en contra y hace mucho más difícil nuestro trabajo. Tenemos también que estar ahí, también el tercer sector, en esa corresponsabilidad. Y una última cuestión, y aquí sí me gustaría incidir, es que dedicamos bastantes recursos, muchos recursos, a la fase final del proceso migratorio, es decir, a la entrada en España, a la llegada, pero el proceso migratorio, y sabemos que la parte más dura está en el tránsito. Creo que tendríamos que hacer un enorme esfuerzo por estar presentes en los países en tránsito. Tenemos que hacer más por estar en los países en tránsito, cubriendo a los inmigrantes. Nos permite detectar las necesidades, nos permite empezar a pensar en migración legal desde allí y nos permite, en definitiva, hacer lo que nos obligamos, que es ocuparnos de las personas donde sufren, no donde estamos nosotros y donde al final nos resulta, en el fondo, más sencillo hacer la acogida. Yo te agradezco esta reflexión porque creo que dentro de las capacidades de ECA Social pasa precisamente por eso. Si vamos a acompañar la movilidad humana, necesitamos estrategias transfronterizas. Y yo creo que ahí probablemente estemos fallando. Entonces, entidades que son versátiles, que son poderosas, pequeñas pero poderosas, que están implementadas en el territorio, que tienen, y eso además mejora el conocimiento. Necesitamos, solo las personas presas ven el muro desde un lado. Nosotros en libertad, para tomar decisiones de libertad, necesitamos conocer la frontera desde ambos lados. Entonces yo creo que es importante ese conocimiento en profundidad y la alianza con la academia, con las universidades. Totalmente de acuerdo. Me parece esa reflexión y esos puntos vitales. Yo creo que el tema de investigar, de reflexionar sobre esas necesidades es vital y desde ahí poder buscar la transformación, ¿no? Que pasa por la sensibilización, que sabe también hacer ECA también y las campañas. Pero creo que además la red, vamos a decir, de la Compañía de Jesús en el mundo, también los compañeros y compañeras del JRS que están en la región, ¿no?, noroccidental africana, pues es la Delegación Diocesana de Migraciones que trabaja en las diócesis en Marruecos, creo que son espacios naturales donde poder, como tú dices, trabajar. A mí me gustaría también, junto con, no solo en la última fase del proceso y el tránsito, sino trabajar también el tema de las causas, que parece que hoy en día, como están un poco olvidadas, todos recordamos después de la gran crisis, ¿no?, que vivimos en el 2007-2008, en tantos espacios donde, ¿no?, es decir, las financiaciones públicas hacia el ámbito social, pero también de la cooperación bajó tanto. Yo creo que necesitamos, no sé si repetir lo mismo, pero sí saber de qué manera podamos también tener esa mirada y ayudar a que, como decía al principio Patuca, la gente no se vea obligada a dejar su tierra, que si quiere dejarla y si quiere caminar y puede hacerlo, tenga ese derecho, pero que no se vea obligada. Por eso nosotros desde ECA Social pues tenemos también una patita de cooperación internacional que llevamos muchísimos años y creemos precisamente que la educación, este año estamos también haciendo cositas de emprendimiento, de formación para el empleo, incluso sensibilización para que los procesos migratorios pues sean seguros y tengan mayor información, ¿no? Junto a la Delegación de Migraciones, como dice, estamos en eso. Si quieren alguna persona más hacer alguna intervención o pregunta. Hola, a ver, desde Entre Culturas, que una ONG, una fundación que pertenece a la Compañía de Jesús, hacemos por lo menos una vez al año unos caminos que llamamos caminos de hospitalidad, acompañados por migrantes. Y cuando uno hace ese camino y se deja tocar y se deja visibilizar lo que está ocurriendo,
mi pregunta va por lo siguiente. Allí conocí una chica, Hafta, que había cruzado todo el Atlas para llegar luego a cruzar el Atlántico, donde podía haber muerto, y su preocupación era que iba a cumplir 18 años, que ya la iban a sacar de la casa donde estaba viviendo, que ella quería seguir estudiando porque ella quería un futuro mejor. Es decir, ¿qué solución? Porque yo entiendo que hay que poner medios en el origen, por supuestísimo, pero una vez que llegan aquí, hay que darles también salida a estas jóvenes que quieren seguir estudiando, quieren seguir formándose. Gracias. Pues gracias a ti por el testimonio, porque yo creo que has puesto sobre la mesa, ¿no?, la misión de ECA Social, ¿no?, que es acompañar precisamente esos procesos para que una vez que llegan a tierra, a puerto seguro, las personas no continúen a la deriva. Sí, el reto también está, Matere, pues, en que a veces los centros de menores pues llegan hasta los 18 y luego hay un poco de laguna, un poco de vacío, ¿no? Nosotras y nosotros desde los proyectos que estamos trabajando con migraciones es una de las preocupaciones que compartimos, ¿no? El qué pasa cuando cumplen 18, cómo acompañar, y bueno, es un gran reto y en eso también estamos intentando hacer cosas junto a otras instituciones, ¿no?, que también trabajan con esto. También recordaros que, o por lo menos esos caminos de hospitalidad, esos caminos por la paz, también como este año lo hemos hecho en todos los rincones de Europa. Hemos intentado incorporar a los coles, a los antiguos alumnos, a otras instituciones, amigas, y ha sido algo pues muy bonito ver cómo en diferentes ciudades de toda Europa pues hemos podido caminar, ayudarnos, ¿no?, en ese encuentro. Muy bien. Hola, ¿se escucha, no? Soy Miguel Ongil, soy jefe de proyectos y cooperación internacional y justo había pedido la palabra para contar ese proyecto que tenemos en Senegal, en el país en el que en este momento más se están incrementando las salidas debido a la inestabilidad y que gracias a un senegalés que intentó varias veces saltar en la valla en Melilla, que fue rechazado y que fue atendido por los jesuitas en Nador, empezó un proyecto en Senegal que decía esto no era lo que me habían contado. Y nosotros creo que tenemos un papel que hacer y como ECA Social el poder trabajar desde las dos orillas también y desde Canarias con lo que son nuestros vecinos también nos da una posibilidad de jugar un papel ahí en esa distorsión que hay a veces. También hablabas antes de la comunicación y de algunas palabras y cómo se malinterpreta, ¿no? Y cómo nuestro objetivo no es cambiar la trayectoria vital de nadie, sino por lo menos que lo haga con las herramientas y con la información que necesita, ¿no? Y que esto es un área en el que también pues tenemos mucho que aportar, ¿no? El segundo punto que quería también decir es, estuve hace relativamente poco en Tenerife en un encuentro de Canarias Convive en el que la sociedad civil ha estado trabajando desde mucho tiempo, ¿no? Y creo que también eso nos da ya de hecho un trabajo avanzado en el que se puede ir un paso más allá en realmente coordinar y el trabajo en red que todos y que muchísimas asociaciones ya están haciendo en Canarias, ¿no? Y también para recordar una frase que escuché en ese encuentro y es que debemos terminar de hacer de políticas de recogida y empezar a hacer políticas de acogida. También como entidades sociales necesitamos un planteamiento más a largo plazo y necesitamos también herramientas de financiación más a largo plazo para poder acompañar procesos que son muchos más largos que lo que lamentablemente son las convocatorias y los procesos de financiación y que necesitamos pensar en grande y necesitamos ir más allá y necesitamos ir un poco de la mano también con nuestros financiadores, tanto privados como públicos, y nosotros estamos preparados para hacerlo. Gracias. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias por esta mesa redonda, por vuestro aporte, por vuestra profesionalidad, por ponernos faros y focos en las cosas que deben guiarnos. Estamos de estreno hoy con esta nueva imagen, aunque la misión venía de antes y lo que vamos a hacer ahora es pues magnificarla y llevarla más eficientemente y más sosteniblemente hacia el futuro. Así que con vosotros y vosotras y con todas las personas que nos acompañan, la verdad que será más fácil. Muchas gracias por la mesa redonda, muchas gracias por vuestra participación. Un gusto, muchas gracias. Felicidades. Nos levantamos.
Bueno, pues llega el momento de ir cerrando el acto. Hemos tenido la suerte de que nos acompañen aquí y llamamos a dos personas que, bueno, como estaba diciendo nuestro compañero Miguel, pues son parte de nuestro día a día, de nuestra financiación, de las personas que nos ayudan también con la legislación y con todo lo que sucede en Canarias. Entonces llamamos a Elizabeth Santana, la directora general de Bienestar Social y de Inmigración del Gobierno de Canarias. Buenos días a todas y a todas, encantada de estar aquí. No se imaginan el honor que supone para mí estar en este lanzamiento como ECA Social, que ya tocaba, porque anda que no lleva proyectos sociales y actividad social en Radio ECA 30 años, Sí. Muchísimo, a lo cual a mí me alegra, no se imaginan cuánto. Y más que ustedes saben que yo vengo donde vengo, ¿no? Bueno, yo un poco recogiendo el testigo de la compañera, ¿no? De cuando decía, bueno, que habíamos declarado la emergencia, ¿no? Eso se impulsó desde el Gobierno de Canarias y yo me gustaría explicar por qué. Nosotros impulsamos la declaración de emergencia porque no tenemos estructura, porque no tenemos una red de acogida estable que posibilita acoger a las personas que llegan cada día a nuestras costas de manera adecuada. Y esto para nosotras es vergonzoso. Entonces, no podemos seguir solas ante esto. Y la única manera de decirle, insistirle al Estado en que esto es un asunto institucional, de Estado, al máximo nivel, era esa. Era reclamarle que esto se va a hacer desde la corresponsabilidad tan nombrada hoy, desde la corresponsabilidad no solo entre comunidades, sino entre el resto de regiones de Europa, porque sí somos frontera y a veces se olvida y nos dejan asumiendo algo que en solitario no podemos, porque migrar es un derecho que recoge los derechos humanos, artículo 13, que para mí es vital, que ojalá nadie tuviera que abandonar su hogar. Pero también es nuestra obligación como administración tener una estructura sólida que posibilite esa acogida adecuada y aprovechar también y facilitar el tránsito de aquellas personas que pasan solo por aquí, porque solamente están de paso, de manera segura hacia los lugares de destino. Y también, como no, por supuesto, arbitrar políticas de integración transversales que permitan a las personas que quieren quedarse hacer de Canarias su nuevo hogar, porque esa es nuestra responsabilidad. Bueno, ya como saben, no me quiero extender mucho, yo vengo del tercer sector y por eso sé que las entidades llegan donde no llega la administración. Entonces, es nuestra tarea, por supuesto, apoyar, como no, a las organizaciones que tan bien lo hacen en el acompañamiento a las personas que más sufren y por desgracia se enfrentan a una situación de máxima vulnerabilidad, como son las personas que a diario llegan a nuestras costas. Además de insistir, como les digo, en todo esto al Estado de, oye, no podemos dejarnos solos. Y, por supuesto, hacerlo de la mano de ustedes, de las entidades del tercer sector, porque solo el trabajo en coordinación con todas las entidades del tercer sector hará que nosotros, desde la Administración, en el lugar en que estoy ahora, podamos hacer algo de verdad que ayude a las personas que peor lo pasan día a día. Bueno, yo de verdad que lo único que les puedo decir que es el compromiso de esta Dirección General es el que hasta ahora ha sido, que es el trabajar en plena coordinación con el tercer sector, porque solo así podremos lograr nuestros objetivos, que al final es atender de la mejor manera a las personas que se enfrentan a una situación de máxima vulnerabilidad social. Sin más, muchísimas gracias. De verdad que estoy enormemente agradecida de poder estar aquí. Muchísima suerte, compañeros. Gracias. Gracias. Pues también nos acompaña, por esto de que decimos de trabajar en las dos orillas, ¿verdad?, don Luis Padilla, que es el director general de Relaciones con África, que para nosotros y nosotras pues súper importante. Además, llevamos muchos años y mucha trayectoria trabajando juntos y juntas y conoce muy bien nuestra cooperación, así que le dejamos también. Muchas gracias. Tengo preparado unos 40 minutos de intervención porque después del impresionante diálogo que hemos tenido aquí con ustedes dos, la verdad que no deja uno de apuntar cosas porque coincidimos en muchas, tanta tarea que hacer. Yo primero quiero felicitar a ECA, darle la bienvenida a ECA Social. Creo que era Mandela quien dijo que la educación es el mejor arma para cambiar la humanidad. Y creo que yo he sido un testigo privilegiado de cómo ECA, ahora ECA Social, contribuye
a cambiar mucho la realidad en los países en los que actuamos en nuestro entorno y por supuesto también aquí, porque esa experiencia ese saber hacer es porque también lo hemos hecho aquí, ¿no? Yo llegué de Senegal el jueves. La población, ustedes lo conocerán, pero bueno, para los que no conozcan, en general, no en Senegal. Senegal son 17 millones de personas, la mitad tiene menos de 20 años. La edad media en África es de 19, en la OCDE es de 42, América Latina es de 30. Es una población muy joven, ya lo han dicho aquí. La historia está vinculada al fenómeno migratorio y los canarios lo sabemos bien. Es un tema que no se puede poner puertas al campo. Creo que toda política migratoria que conocemos se basa en 4 ejes fundamentales: la regular, la lucha contra los tráficos ilícitos, la integración, el salvamento y la integración y la cooperación. Y todos coincidimos en que parece que tanto Europa como ahora vemos las políticas como se endurecen progresivamente en todos los países, no ya solo el Pacto de Asilo e Inmigración, sino en los países como en Francia, que ayer se rechazó, pero bueno, se rechazó por blanda y era una legislación que endurecía la inmigración, en Alemania, etcétera, se va endureciendo y casi el foco está puesto siempre en los controles en frontera. Cuando conoces la realidad te das cuenta que muchas veces el mejor instrumento para luchar contra la inmigración irregular es promover la inmigración regular, porque estos jóvenes senegaleses es imposible, aunque tengan los recursos, los medios y la formación, de que accedan a un visado prácticamente imposible. Yo no me voy a extender, aunque tengo una chuleta aquí que he apuntado un montón de ideas, pero efectivamente ECA Social y otros actores que están aquí presentes, a los que saludo también, otras alianzas y otras instituciones del sector social que desarrollan una labor muy positiva en Canarias y nuestro entorno. Creo que en el ámbito de la integración, en todas estas personas que ya están aquí, en los jóvenes, en los menores, en los que ya de acuerdo a nuestra legislación, pues a los 2 años pueden recibir una formación, una integración que necesitamos, porque hay muchos sectores que no cubrimos, como también se ha dicho antes, y sobre todo la labor importante en los países en desarrollo, los países emergentes que requieren, lo más importante, es esa herramienta de la que nos hablaba Mandela y que todos conocemos, que es la formación y que es una especialidad de la casa. Por lo tanto, enhorabuena otra vez, muchas felicidades, ha sido un placer estar aquí el ratito. Al principio pensaba que iba a ser 1 hora y media, que tengo que hacer esto y lo otro, y se me ha pasado volando. Y felicidades otra vez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, la verdad que termina hasta aquí el acto. Estamos de verdad felices de que hayáis podido venir todas y todos. Algunos han llegado un poco más tarde, se han sentado por allí detrás, que esperábamos un poquito antes, pero bueno, ahora tendremos ocasión pues de tomar algo juntas y juntos, de echar un ratito más distendido, de seguir ahí filosofando y hablando un rato. Y la verdad que muchísimas gracias. Doy la palabra a José María para el cierre así más oficial. Pues nada que añadir. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir caminando con ECA. Estamos en ECA Social comprometidos con buscar esas alianzas que hagan posible una inmigración informada y segura. Estamos ya coinspirando, ni afirmo ni desmiento que ya estamos coinspirando y buscando con la Compañía de Jesús, que está presente en las 2 orillas, formas creativas y legales, y lo haremos en colaboración y en sinergia con la Administración Pública, y es un lujo y un regalo y una muestra del compromiso de esta Administración que ustedes estén aquí. Muchas gracias. Estamos buscando formas ya creativas, como digo, seguras, y vamos a trabajar y vamos a seguir. Y les invitamos a todas y todos los que están aquí y los que nos están viendo a que nos ayuden a crecer, a que nos desafíen, a que nos provoquen y a que nos acompañen. Muchísimas gracias, enhorabuena a todas y todos y feliz lanzamiento. Un abrazo, Ana. Bueno. Ay, espera, lo he hecho. Ana.